empezar el webinar, me gustaría presentar a nuestro panelista. Raúl Flemen es licenciado en Energías Alternativas por la Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires. Posee una experiencia de 30 años en el sector de las telecomunicaciones, con posiciones en niveles gerenciales y de dirección comercial locales y regionales en compañías como la estadounidense Lucent Technologies, OFS, Brightwave y Panduit, la alemana Siemens, la francesa Morel y la japonesa Furukawa. Raúl dictó numerosos cursos, entrenamientos, capacitaciones y seminarios relacionados con el desarrollo de redes de telecomunicaciones y tecnologías afines. Actualmente se desempeña como CTO de Arctic para América Latina y global. Raúl, bienvenido otra vez. El espacio es tuyo. Por favor, empieces la presentación. Muchas gracias, Edna. Bueno, Arctic es una empresa con foco en el desarrollo de tecnologías ópticas para las telecomunicaciones, con nuestra casa matriz en Hong Kong, y hemos desarrollado Arctic Fiber Optic LLC en Estados Unidos para atender el mercado de la TAM. A partir de nuestro acceso al mercado hemos determinado y detectado múltiples necesidades sobre el desarrollo de productos específicos, y ese podría mencionarse como uno de los core de nuestra empresa, el hecho de poder asistir a cada proyecto, a cada empresa en que puedan concretar el despliegue y el tendido de las redes ópticas que están proyectando. Y es así que nos enfrentamos con distintos desafíos. Por lo tanto, podríamos definir que Arctic es una empresa que está presente desde el data center en todos los elementos que componen la capa física, o como habitualmente llamamos pasivos, hasta el usuario final. Todo lo que compone las redes ópticas, la infraestructura de red óptica, allí es donde está presente Arctic con sus productos y tecnologías. Bien, y como les decía recién, el foco está para nosotros en aquellas empresas que están abocadas al desafío de brindar servicios, de desplegar redes ópticas y de introducir la conectividad de fibra óptica en aquellas áreas donde todavía no existe o no ha llegado con la calidad y el despliegue suficiente. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en preconectorizados para el despliegue de redes de FTTH. Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado acerca de estas tecnologías, algunos ya la habrán utilizado también y experimentado sus ventajas, y en el día de hoy vamos a hacer un resumen interesante acerca de estas tecnologías. Entonces, podríamos comenzar con Multiclick. Multiclick es un sistema preconectorizado desarrollado para desplegar redes subtroncales de fibras ópticas. Bien, ¿y de qué se trata entonces Multiclick? Bueno, está compuesto por una serie de cajas NAP o cajas principales y cables ópticos que, en lugar de los sistemas tradicionales preconectorizados que llevan una sola fibra, como pueden ver en este caso podemos alcanzar capacidades de hasta 12 fibras ópticas. Existen también algunos sistemas preconectorizados con mayores capacidades todavía, y la ventaja de un sistema como este es que nos permite desplegar redes de forma muy rápida, muy eficiente, y al mismo tiempo también realizar de forma eficiente y con muy bajo costo todas las tareas de mantenimiento. Entonces, aquí estamos viendo en imagen cables que pertenecen al sistema Multiclick, cables ópticos preconectorizados en ambos extremos, con conectores, como ustedes pueden ver ahí en su interior, de tipo MPO, que albergan 12 fibras ópticas. ¿Qué longitudes pueden tener estos cables? Las longitudes que requiera el proyecto. Podemos hablar desde longitudes mínimas de 20, 30 metros, hasta longitudes de 400, 500 metros, sin ningún inconveniente. Bien, ¿y qué vamos a tener entonces en las cajas? Las cajas NAP o las cajas principales, como ustedes pueden ver aquí en imagen uno de estos modelos, vamos a tener un puerto de entrada de color rojo, ¿sí?, donde vamos a ingresar con nuestro cable Multiclick que veíamos recién. Ese cable, como posee 12 fibras, va a alimentar a esta caja con las 12 fibras, y de esas 12 vamos a tener en este caso 2 fibras ópticas
que alimentan dos splitters de 1x4, dos splitters totalmente balanceados, y cada uno de esos splitters alimenta a los puertos preconectorizados de color negro que ustedes ven en esa imagen. Por último, el puerto de color azul va a recibir ese conector MPO y el cable interno que recorre la caja y va a llevar 10 fibras vivas o 10 fibras libres transmitiendo a otras cajas para continuar con el despliegue de la red óptica. También tenemos en este tipo de cajas, como ustedes ven acá, la posibilidad de contar con un puerto oval doble que nos permitiría también el hecho de poder ingresar con un cable óptico de una red troncal o mismo subtroncal, cables tradicionales de tipo ADSS, ducto o incluso enterrado directo, y poder alimentar otra cantidad de splitters más allá de los que tenemos instalados primitiva y originalmente en la caja desde fábrica. Bien, entonces, ¿cómo podríamos considerar o concebir un despliegue de tipo multiclick? Bueno, como estamos viendo aquí en el diagrama, nosotros vamos a tener la libertad y la flexibilidad de poder alimentar cajas NAP y a su vez o cajas principales como las que veíamos recién, y luego desde allí vamos a interconectar a otras cajas llamadas cajas CDO o cajas secundarias, como la que están ustedes viendo sobre el margen superior izquierdo, ¿sí? La segunda caja ya pertenece la imagen a una caja de tipo CDO o secundaria. Y por supuesto desde allí alimentar a los usuarios o abonados. Bien, acá estamos viendo un poco cómo es el esquema o el sistema de cascadeo o de toma de las fibras de ese cable multiclick. Ustedes ven que salimos de la oficina central con ese cable que tiene o posee 12 fibras ópticas. De esas 12 vamos a tomar dos fibras, la primera y segunda, azul y naranja, para alimentar esos dos splitters de 1x4, y continúa el cable de 12 fibras, pero ya solo con 10 fibras activas, para poder alimentar nuevamente a otros dos splitters de 1x4 en la segunda caja. Y así sucesivamente vamos a ir desarrollando y desplegando nuestra red preconectorizada. Entonces, aquí lo podemos ver con un poco más de claridad, qué es lo que sucede dentro de la caja, ¿sí? En el diagrama del margen derecho inferior, ustedes están viendo cómo desde ese conector MPO salen dos fibras para alimentar un splitter de 1x4 cada uno. Normalmente las cajas NAP de este tipo son cajas preconectorizadas que están previstas para la intemperie, para instalarlas en postes, en columna, en fachada o incluso sobre el suspensor de acero, y que pueden tener 8 o incluso en algunos casos hasta 16 puertos preconectorizados. Aquí estamos viendo una referencia rápida sobre la estructura del cable. Ustedes pueden ver en el diagrama de corte que es un cable de cubierta externa y refuerzos de aramida con dos refuerzos de FRP laterales. Es un cable muy compacto, como ustedes ven ahí, solo 5.2 milímetros de diámetro, un cable muy liviano, y esto lo hace fácil de transportar, ya no más carretes o bobinas de grandes dimensiones, trailers con equipos hidráulicos para poder elevarlo, sino que ahora simplemente llevamos el rollo de cable en nuestro hombro y de esa manera podemos desplegar una red de forma rápida y eficiente. Bien, y entonces ahora vamos a pasar al sistema preconectorizado OneClick. El sistema OneClick es también un sistema preconectorizado concebido para desplegar redes de FTTH y al igual que en el caso anterior, cuenta con múltiples ventajas frente a la construcción de una red por los sistemas convencionales de fusiones. Si tuviéramos que hablar de algunas de ellas, podríamos mencionar, por ejemplo, tiempo de implementación. Con un sistema preconectorizado podemos reducir hasta el 50% el tiempo total necesario para desplegar una red de FTTH en fibra óptica. La seguridad, la confiabilidad, la eficiencia son algunos de los factores importantes que se destacan dentro de un sistema preconectorizado. Vean ustedes que hablamos también de costos y muchos se preguntan o mencionan, bueno, pero los sistemas preconectorizados son más caros que los productos para el despliegue de una red por fusiones. Y acá les quiero comentar algo. Si bien existe una pequeña diferencia en más de los productos preconectorizados sobre el sistema tradicional, cuando hacemos la sumatoria de los costos de productos más los costos de mano de obra, podemos llegar a una reducción total con el preconectorizado de también hasta un 50% sobre el costo total para construir una red por medio de fusiones.
La activación del servicio es mucho más rápido. Esto nos permite desplegar una red con mucha flexibilidad, es modular y este es un punto importante. ¿Por qué? Porque podemos ir desplegando la red por módulos acorde a la demanda, a cómo va surgiendo y evolucionando la demanda. Y se pueden desarrollar redes tanto balanceadas como desbalanceadas, con lo cual hay múltiples ventajas en estos sistemas frente al sistema tradicional, incluyendo la hermeticidad. ¿Por qué? Porque los conectores preconectorizados tienen un nivel de hermeticidad IP68, con lo cual esa conectividad óptica tiene mucho más vida útil y mucho más tiempo de permanencia en servicio que cualquier otro sistema convencional de las cajas tradicionales a las cuales venimos acostumbrados a trabajar. Bien, y acá voy a tomarme un instante para mostrarles algo un poco más en detalle. Vean ustedes qué interesante, estamos hablando de conectores de tipo bullet type o cabeza de bala. Este tipo de conectores nos permite evitar la complejidad de trabajar con el armado de conectores de campo o a su vez también por fusiones si fuera necesario, en el caso, por ejemplo, de un cable de acometida o un cable drop como el que vemos de color blanco. Sucede que dentro de Arctic hemos desarrollado cables de tipo bullet para simplificar la tarea y hacerle la vida más fácil a quienes trabajan con fibra óptica. Entonces, concretamente, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, en el cable que vemos a la izquierda, un cable de distribución desarrollado para interconectar cajas principales o cajas NAP y cajas CDO o secundarias, tenemos una particularidad y es que ese sistema de conector tipo bullet me permite a mí colocar este cable dentro de un ducto o dentro de un microducto. Entonces, el sistema preconectorizado que nació y fue concebido para el despliegue de redes FTTH bajo un esquema aéreo, hoy ya evolucionó y lo podemos llevar a un tendido 100% soterrado, subterráneo. ¿Por qué? Porque gracias a ese conector de tipo bullet o cabeza de bala, yo puedo soplar o traccionar este cable dentro de un ducto o de nuevo un microducto, cualquiera de los dos casos es válido, y cuando llego al otro extremo no tengo más que desenroscar ese capuchón que ustedes ven ahí de bronce o de acero y roscar el cuerpo del conector externo. Pero ¿qué sucede? La fibra óptica ya está conectorizada en fábrica y cada cable tiene un protocolo de pruebas aprobado por el área de calidad. Esto significa que vamos a poder trabajar con absoluta confianza y tranquilidad y al mismo tiempo vamos a poder colocar ese conector que si no fuera gracias al sistema bullet no sería posible realizar un tendido dentro de ducto por el volumen y espacio que ocupan. Lo mismo sucede con los cables de tipo acometida o cables drop, que pueden ser cables microfigura 8 planos, cables circulares, cables rectangulares o incluso cables ovales. Al poseer este conector de tipo bullet, una vez que llegamos al punto de conexión dentro del domicilio, dentro del edificio, de la oficina, del lugar al que vamos a conectar, retiro el capuchón y voy a montar en la secuencia que ustedes ven en esa imagen, la bota del conector, el cuerpo interno y la carcasa externa. Y quedó listo el sistema 100% seguro, 100% eficiente y sin necesidad de realizar el corte, desaislado de la fibra y armado de un conector de campo. Esto agiliza muchísimo los trabajos y las tareas de instalación y nos lleva a un nivel superior en lo que hace a calidad de servicio y de rapidez de despliegue de redes ópticas. Bien, en el sistema One Click o monofibra tradicional todavía existen los cables convencionales que ustedes conocen, cables ADCS, ducto, cables armados, etcétera, y cierres de empalme de media capacidad, normalmente, como vemos ahí, desde 96 hasta 288 fibras. Las cajas NAP o cajas principales, que suelen tener entre 8 y 16 puertos preconectorizados y una determinada cantidad de puertos para el ingreso de cables individuales, en caso que tengamos la necesidad de alimentar esa caja o alguno de los puertos que posee la caja con los cables de nuestra red troncal y subtroncal. Cuando hablamos de cables de distribución, en este caso monofibra, como ven ustedes 5.0 referido a la longitud, al diámetro exterior del cable, son cables ópticos de doble cubierta y de doble capa de refuerzos de aramida, con lo cual es un cable con muy buena resistencia a la carga de tracción
y que puede estar disponible en distintas longitudes, desde longitudes muy pequeñas como 10 y 20 metros, a incluso longitudes que han alcanzado los 500 metros sin problema. Aquí vale hacer una aclaración, y es que en todos los sistemas preconectorizados, previamente a realizar un despliegue, vamos a tener un relevamiento previo muy fino de la zona donde se va a instalar todo este sistema, y vamos a conocer a la perfección las longitudes de cada cable y la posición de cada caja. Con lo cual, si hemos hecho un buen trabajo de diseño de red, normalmente con cables de hasta 150 metros ya es suficiente para realizar un despliegue en una zona urbana o metropolitana. Sucede también que en algunos casos, por ejemplo de zonas semirurales, ya las distancias son mayores y por eso también están disponibles cables con mayor longitud. Si tuviéramos que darle una definición al cable de distribución, podríamos vulgarmente decir que es un patchwork gigante de planta externa, preparado y optimizado para resistir las inclemencias y las exigencias del exterior. Bien, cuando hablamos de cajas CDO o cajas intermedias, nos estamos refiriendo a cajas que son compactas, que tienen entre 8 y 10 puertos, y que pueden almacenar en su interior splitter ópticos, tanto balanceados como desbalanceados. En esta imagen ustedes están viendo que aparecen las siglas 70/30. Eso significa que estamos frente a una caja que tiene un splitter en el ingreso de 1x2, donde el 70% de la potencia continúa en un puerto de salida de color azul o de color verde, y el 30% de la potencia restante va a alimentar a un segundo splitter que es de 1x8. Cuando hablamos de splitter nos referimos a divisores ópticos pasivos, ¿sí? Y en este caso los 8 puertos de color negro son los que nos permiten acceder y conectar a nuestros abonados o usuarios. En estas cajas, como son cajas selladas, herméticas, el nivel de hermeticidad es IP68. Por lo tanto, esta caja, este tipo de productos, me permite también realizar el despliegue tanto aéreo como en condición subterránea. Bien, acá estamos viendo cajas CDO terminales. A diferencia de las que veíamos antes y que yo les mencionaba, vamos a tener un puerto de salida en color azul, en color verde, que nos va a indicar que desde ahí nosotros vamos a poder conectar un cable de distribución y alimentar a otra caja para continuar con la construcción del ramal. En este caso, las cajas CDO terminales son el punto, como el nombre lo indica, terminal o final de cada ramal. Estas cajas terminales normalmente tienen de 4 a 8 puertos. Las cajas que estamos viendo en el centro de la imagen son cajas de 8 puertos, ¿sí? Y en el margen derecho tenemos una caja muy compacta de solo 4 puertos. ¿Para qué se diseñó o se desarrolló este tipo de cajas? Bueno, cuando nosotros necesitamos darle servicio, habilitar a 1 o a lo máximo 2 abonados, normalmente con el sistema preconectorizado se utilizan cajas grandes y estamos colocando una caja de 8 o 10 puertos desperdiciando mucha capacidad. Entonces, en este caso, con una caja ultra compacta que tiene el tamaño prácticamente de un celular, tenemos bajo impacto visual, bajo costo, reducimos los costos y tenemos una capacidad máxima de hasta 4 puertos o 4 abonados a conectar. Bien, cuando hablamos de cables drop, yo les mencioné que pueden existir distintos diseños y tipos de cables drop preconectorizados. En nuestro caso podemos suministrar cables circulares de 3 milímetros, de 5, cables ovales, cables rectangulares, cables planos, cables microfigura 8. El cable que nosotros estamos sugiriendo es un cable microfigura 8 plano, como el que están viendo en esta imagen, que tiene un conductor de acero de 1.2 milímetros de diámetro, acero dulce, dúctil, que me permite retorcerlo sobre sí mismo sin que se rompa o sin que se parta, sin que se quiebre. Es un acero a su vez galvanizado, con lo cual no tiene problemas de corrosión y no hay desplazamientos con respecto a la cubierta externa. Cuando hablamos de la cubierta del cable, nos estamos refiriendo a una cubierta que es de tipo LCZH, baja emisión de humo, cero halógenos, y a su vez baja fricción, con lo cual esto me permite ganar mucha más distancia, recorrer mayores distancias en ducterías que un cable con cubierta convencional, que no sea baja fricción. Por último, cuando hablamos del núcleo óptico, en nuestro caso este cable tiene 2 refuerzos trenzados de Kevlar o de aramida,
con lo cual una vez que desprendemos el núcleo óptico del suspensor de acero, el comportamiento de ese núcleo óptico del resto del cable que contiene la fibra es ultra flexible, tan flexible como el cordón de una zapatilla o de un zapato. Esto nos permite también poder enfrentar situaciones en ductería que no estaba prevista para fibra óptica y que pueda tener, por ejemplo, como suele ocurrir, codos y curvas a 90 grados. Entonces, de esa forma podemos transitar con nuestra fibra y alcanzar el punto objetivo de conexión final, cosa que si el cable tuviera refuerzos de FRP o refuerzos de guías de acero laterales, sería imposible de alcanzar. Respecto a las longitudes, de nuevo, pueden estar disponibles en cualquier tipo de longitud, incluso ya hemos suministrado cables con 250 metros de longitud, y en lo que hace a rosetas o cajas terminales, nosotros estamos sugiriendo la utilización de cajas rosetas en línea, que son mucho más simples y sencillas de instalar, y que a diferencia de las cajas convencionales que estaban previstas y preparadas en su interior para almacenar la reserva de fibra óptica por medio de un píctel y conectarnos así al acoplador. En este caso, las rosetas en línea van a permitirnos una conexión directa y justamente lineal contra el acoplador. De esa manera evitamos pérdidas de tiempo y el trabajo es mucho más rápido y prolijo. Respecto a los conectores de campo, se pueden utilizar distintos tipos de conectores de campo. En este caso estamos viendo un conector tradicional que nos permite realizar la conectorización, tanto en el formato SC-APC, que es el más tradicional, pero también en el UPC, para cables planos, para cables circulares. Y los patchcore ópticos, aquí también hay una recomendación interesante, y es que utilicen patchcores que estén preparados para el uso domiciliario. En muchas instalaciones, en todos los países de Latinoamérica, me ha tocado ver que todavía se utilizan los patchcore típicos con cubierta de color amarillo que identifica la fibra monomodo. No está mal, pero sucede que hay algunas características especiales a tener en cuenta. Si hablamos de estética, difícilmente ustedes tengan en su casa las paredes pintadas de color amarillo huevo, con lo cual el amarillo no vendría a ser la mejor opción para el color de una cubierta de un patchcore. Y tampoco respecto al nivel de refuerzos. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros sugerimos utilizar patchcores que tienen 3 milímetros de diámetro, y es un patchcore más reforzado, un cordón óptico más reforzado que los tradicionales de 1,6, de 2 y de 2 milímetros y medio. Esto es más que nada para poder tener cierto margen adicional de seguridad frente a una manipulación o manoseo indeseado o indebido por parte del propietario del domicilio, que no tiene ninguna obligación de conocer acerca de la fragilidad de la fibra óptica. Bien, cuando hablamos entonces en cajas de distribución, cajas NAP, podemos hablar de cajas normalmente de 16 puertos. Sobre un mismo chasis pueden haber distintas configuraciones, como ustedes están viendo aquí, cajas que se utilizan para las fusiones internas o cajas totalmente preconectorizadas. En una caja NAP podemos contar con solamente bandejas porta-empalmes para fusiones y porta-splitter, sin ninguno dentro, o cajas NAP que tengan incluso hasta 4 splitters en cascada. Pueden tener 1, 2, 3 y hasta 4 splitters en cascada. Como ustedes ven aquí, cuando existen splitters en el interior, vamos a tener un diagrama en la tapa a modo de circuito electrónico que nos va a indicar cada una de las posiciones y cada una de las divisiones ópticas que se han realizado en el interior. ¿Cuál es el objetivo de estos diagramas? Que ustedes no necesiten abrir la caja NAP para ver qué hay dentro, sino que con ese diagrama y con una simple lectura van a poder conectar todos los puertos de la caja sin necesidad de tocar nada en el interior, ya que la caja también está testeada en fábrica, en laboratorio, y cuenta con un protocolo de pruebas que nos da la revisión y medición exacta de las pérdidas de inserción y de retorno de cada uno de los puertos. Bien, existen también cajas con formato en línea, como la que estamos viendo a la izquierda. Ese es un producto muy interesante porque nos brinda la posibilidad de interconectar cables ópticos tradicionales, como ADSS o cables para ducto, en la parte inferior. Tenemos 4 puertos siliconados de ambos lados, retención mecánica de la cubierta externa, retención mecánica del elemento central,
doble carrusel en el centro para almacenar tubos buffer, 3 bandejas portafusión muy amplias, abatibles, articuladas, y en la tapa, como ustedes observan ahí, hay un doble compartimento o doble bandeja que almacena, en este caso, un splitter de 1x8 de cada lado, con lo cual tenemos los 16 puertos preconectorizados. También existen cajas que son aptas para interior y exterior, como las que estamos viendo en este caso, de color gris marfil o color blanco, con distintas capacidades, pueden tener 8 y 16 puertos. Aquí estamos viendo otro tipo de cajas de distribución, en este caso cajas que pueden operar como cajas CDO intermedias o terminales. En el caso de esta caja circular, posee en el centro, es una caja CDO terminal con un puerto de entrada en color rojo y 8 puertos de salida, pero posee en el centro un puerto VAL doble. Y esto está destinado a poder alimentar una demanda de un enlace punto a punto. Si nosotros donde instalamos esta caja tenemos el requisito de una empresa, una corporación, una entidad financiera, de educación o lo que fuere, que por razones de seguridad o de incluso el volumen de tráfico nos está pidiendo un enlace dedicado, un enlace conocido como punto a punto, con este tipo de producto podemos cubrir esa necesidad sin ningún problema. Bien, la caja que hablábamos antes de solo 4 puertos, ultra compacta y aún así, por más pequeña que sea, también se puede acceder a su interior. Y acá tenemos otro producto interesante que son cajas NAB totalmente herméticas, como ustedes ven ahí, con nivel de hermeticidad IP68. Este tipo de cajas es muy similar por dentro a las otras cajas NAB que veíamos antes, con niveles de hermeticidad IP65 destinadas a la colocación en postes, en columnas y en suspensor. En este caso, esta caja, al ser hermética, me permite colocarla en una cámara, o incluso si fuera necesario hasta en condición de enterrado directo, y contar con las virtudes y las bondades del sistema preconectorizado para el despliegue de redes FTTH. Bien, acá vemos otro producto que también es una caja CDO intermedia con nivel de hermeticidad IP68, acorde a la configuración de sus puertos. Es un producto muy robusto, con material de ABS fibrado y reforzado. Y llegamos al sector del preconectorizado MDU-Click. ¿De qué se trata MDU-Click? Bueno, todas estas ventajas que yo les contaba acerca de un sistema preconectorizado para desplegar redes de FTTH en el exterior, en planta externa, también están disponibles para desplegar redes en interior, en el entorno de interiores de edificios. Entonces, así es como nace MDU-Click, y MDU-Click va a estar conformado por estas cajas que vemos sobre la parte superior, que van a operar como cajas NAP o cajas principales, ¿sí? Donde van a recibir el servicio de fibra óptica desde el exterior, y vamos a poder alimentar un compartimento interno posterior, donde desde allí se van a conectar a los splitters que alimentan los puertos de entrada. Existen cajas que tienen 8 puertos, 6 puertos y en este caso hasta 16 puertos, con lo cual aquí perfectamente podríamos estar alimentando 3 splitters de 1x4, un splitter de 1x8 más uno de 1x4, o hacer las configuraciones que ustedes consideren acorde al diseño de red. Desde cada uno de estos puertos articulados que estamos viendo en la imagen, vamos a salir con un cable, por ejemplo también bullet de ambos lados, específico para interior, y vamos a realizar lo que se conoce como el cableado horizontal, vamos a ir, o incluso vertical, vamos a ir a cada una de las cajas CDO, que son las cajas que están en el margen inferior. Estas cajas muy compactas, ultra compactas, van a recibir un cable óptico, la señal, desde la caja NAP principal, y van a alimentar desde 1 hasta 3 splitters en su interior, y de esa manera yo voy a poder contar con el mismo esquema de configuración que hablábamos antes. Vean ustedes que en esta imagen tenemos una caja CDO de interior 70-30, o sea, un desbalanceado 70-30, podría ser 50-50 también, sin problema. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a alimentar la caja por el puerto rojo, desde el puerto azul voy a salir con un cable óptico a alimentar otra caja CDO de piso como esta, y tengo 8 puertos, en este caso de color verde, para alimentar a los abonados. Como referencia rápida, todos los sistemas de preconectorizado en interior
los vamos a poder desplegar tanto en el sentido horizontal como vertical, y acorde a la estructura del edificio y a la demanda y requisito de cantidad de abonados, podemos hacer despliegues tanto balanceados como desbalanceados. Aquí estamos viendo entonces un cable de interconexión, ¿sí? Tanto del lado izquierdo, un cable drop que puede alimentar a la caja NAP principal desde una caja CDO externa y llegar a esta caja que veíamos antes como caja principal o caja NAP de color blanco, de color gris marfil en el edificio. Y a partir de ahí las interconexiones las hacemos con un cable como este que vemos sobre el lado derecho, que es un cable doble bullet o doble conector bullet, 1,2 milímetros, baja fricción, LSZH la cubierta, y que es muy práctico para poder colocarlo en aquellos sectores donde hay muy poco espacio y donde necesitamos una conectividad eficiente y segura. Por último, este es otro producto también muy interesante dentro del sistema de MDU, además de las cajas rosetas en línea, y nos resuelve un problema bastante grande respecto a la ubicación de los equipos y las distancias a recorrer en interior. Suele ocurrir muchas veces que ingresamos en un edificio, en una oficina o en un domicilio, y desde el lugar de ingreso a ese domicilio hasta el lugar donde está instalado el equipo, tenemos que recorrer 5, 10, 15, 20, 30 metros o más. Y no hay ninguna cañería, no hay ductos, no hay bandeja, no hay forma de llevar la fibra óptica. Entonces, cuando vamos con nuestro cable drop, el dueño de la vivienda nos dice, pero yo no quiero que se vea ese cable, no me van a poner eso, que quede por las paredes o por los pisos y los zócalos colgando, y que se ve horrible. Entonces, ¿qué tenemos como respuesta a este tipo de situación? Esto que están viendo aquí, que es una caja de extensión terminal con fibra óptica invisible. Fibra óptica bufferizada en 900 micrones, que puede tener una longitud desde 5 hasta 50 metros, y no es ni más ni menos que un cordón óptico invisible que me va a poder permitir llevar nuestra fibra, por ejemplo, en el encuentro entre pared y techo, por un marco de ventana o de puerta, por un zócalo, por cualquier elemento, o incluso poder ir por el encuentro entre paredes y hacer un tendido vertical y llevar nuestra fibra óptica bufferizada de 900 micrones al lugar de conexión. De esa forma vamos a hacer nuevamente una conexión rápida, eficiente, segura y con muy poco tiempo necesario para el despliegue total. Finalmente, vamos a hablar unos instantes de conexión universal o el sistema Universal Connect. Este sistema de conexión universal viene a resolver también situaciones de compatibilidad. Sucede que existen múltiples fabricantes de tecnologías ópticas, cada uno desarrolló sus conectores reforzados, preconectorizados y sistemas de cajas y de cables, y la gran dificultad es que no son compatibles uno con otro. Entonces, cuando una empresa decide instalar y desplegar una red en un área de la ciudad con una determinada marca de conectores y de cajas, luego cuando quiere colocar otra marca de cables o de cajas, ya no son compatibles. Bueno, para resolver este tipo de situaciones nacieron los conectores universales, que es algo así como cables ópticos, tanto drop como de distribución, que están preconectorizados en fábrica y que tienen múltiples carcasas acorde a cuál sea el tipo de conector que tiene la caja. Entonces, cuando el técnico, el instalador, va a conectar un nuevo abonado, en este caso un cable de drop, puede tener un 2 en 1, un 3 en 1 o hasta un 4 en 1. Eso significa que la fibra óptica en ese extremo fue ya conectorizada en planta, en el laboratorio, en fábrica, fue testeada en el laboratorio de calidad, y luego lo único que tiene que hacer es detectar cuál es el tipo de conector que tiene la caja CDO al que se va a conectar y va a montar, va a roscar la carcasa del conector adecuado. Entonces, de esa manera se resuelven los problemas de compatibilidad e incluso de contar con múltiples marcas y conectores dentro de una misma red en un mismo entorno. Existen también la posibilidad de suministrar cajas NAP y cajas CDO con distintos tipos de conectores, como en este caso están viendo ustedes acá, compatibles con conectores de tecnología tipo FastConnect,
y con los distintos conectores que habitualmente encontramos en el mercado. También contamos con la posibilidad de suministrar cajas NAP, como estas que ustedes ven en imagen, que tienen nivel de hermeticidad IP68 para poder, llegado el caso, desplegar redes en condiciones subterráneas. Y aquí vemos distintos tipos de cajas CDO que son herméticas, blindadas. Estas cajas, al igual que las que veíamos antes, tienen la particularidad de contar con un nivel de hermeticidad IP68 y pueden ser cajas CDO intermedias o cajas CDO terminales. Bueno, hasta aquí todo lo que tenía para comentarles en el día de hoy y quedo abierto a que ustedes puedan realizar todas las preguntas y consultas que tengan sobre lo que hemos visto. Gracias, Raúl. Muchas gracias por la presentación muy interesante y tenemos una serie de preguntas acá, mucha interacción de los que nos acompañan en esta presentación. Pero antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestra conferencia Fiber Connect LATAM, que se realizará en la Ciudad de México en el 10 y 11 de octubre en el Hilton Reforma. De hecho, ahí estará también Raúl y Artik y muchos de los expertos y de las compañías y de la tecnología de fibra que impacta la región latinoamericana. Los invito a sumarse a nosotros en este gran evento y esperamos verlos ahí. Ahora sí, ahora pasamos acá a las preguntas. Vamos a intentar responder a todas. Si al final del tiempo no tenemos la oportunidad, Raúl les enviará cualquier aclaración, aclaración de las preguntas que nos enviaron. Tenemos acá, Raúl, nos preguntan, ¿el cable MPO se debe fusionar a un ODF en el Central Office? Bien, el cable MPO se puede funcionar en un extremo a la oficina central, es una de las opciones. También se puede fusionar en un cierre de empalmes, ya que tiene un diámetro muy, muy reducido, con lo cual perfectamente se puede hacer tanto en el Central Office si prefieren hacerlo en un entorno de ambiente controlado, en un data center con racks y bandejas para fusiones, o también se puede hacerlo dentro de un cierre de empalme sin problema. Ok. Nos preguntan también si en zonas rurales con poca densidad de clientes y distancias considerables entre comunidades, por ejemplo, de 1 kilómetro, se aplica sistemas preconectorizados también. Sí, sin problema. En ese caso es habitualmente recomendable desplegar una red o diseñar, mejor dicho, y luego desplegar una red preconectorizada desbalanceada, porque desde la caja NAP vamos a sacar hasta 4 cajas o interconectar por ramal hasta 4 cajas CDO. Y si ustedes tienen en cuenta que podríamos contar con cables de 250 metros de distribución entre cada caja CDO, ese ramal va a tener ya 1 kilómetro de distancia. E incluso podríamos desplegar ramales con mayor longitud, ¿no? Si utilizamos cables de 300 o 400 metros, podríamos llevar ese ramal a 1,5 kilómetros, incluso hasta máximo 2 kilómetros. Ok, bien. Acá seleccionando las preguntas entre las tantas que recibimos. Volviendo acá. Nos comenta Raúl, has hablado de colores de las cajas y conectores. ¿Siguen estos colores una norma internacional? Y sí, ¿cuál sería? Bien, en realidad aquí tiene mucho peso la decisión que toma el área de ingeniería de cada operador o de cada prestadora de servicio si nos estamos refiriendo a los códigos de colores de los puertos para identificar los mismos. En lo que hace al tipo de fibras y a las fibras que van dentro, por ejemplo, en un sistema multiclick
o en cualquier otro sistema donde nosotros estemos tomando en una caja NAP fibras ópticas desde un cable tradicional, siempre se mantiene el código de colores internacional que se utiliza y aplica para todos los cables ópticos de las redes troncales y subtroncales. Pero en lo que hace a los puertos y la identificación por colores, normalmente los puertos de color negro son los que utilizamos para conectar abonados dentro de lo que hace a cajas CDO, intermedias y terminales, y los puertos de color, tanto azul, rojo y verde, los que se utilizan para alimentar cajas entre sí. En el caso de una caja NAP principal, como la caja Fuse, en nuestro caso, los puertos que son de color negro son los que se utilizan para construir ramales. Es el único caso donde, en lugar de alimentar abonados, se utilizan para construir ramales. Desde esa caja NAP, aguas hacia abajo, todo es preconectorizado. Ok. Siguiendo con el tema de los colores de los cables acá, ¿cuál es la diferencia en ese refuerzo del patch cord o jumper blanco versus los amarillos? Bien, la diferencia, muy buena la pregunta, la diferencia es que el espesor de la cubierta del cordage, del cable, es mayor en el caso de 3 milímetros que en los otros cables de menor diámetro, y la cantidad de refuerzos de aramida también. Por lo tanto, logramos una carga a la tracción mayor en el caso de los patchcord que tienen 3 milímetros de diámetro. Tengan ustedes en cuenta que los patchcord que se utilizan en los data centers son patchcord de 1,6, incluso hay de 1,2 milímetros, porque se busca optimizar el espacio y colocar una alta cantidad de patchcords en un entorno donde hay muy poco espacio y el espacio es muy costoso. En el caso de un domicilio es exactamente lo opuesto, y cuanto más reforzado y robusto sea nuestro patchcord, mayor va a ser la posibilidad de sobrevida ante manipulación, manoseo o tironeo indeseado. Excelente, Raúl. Hablando de costos, tenemos acá una pregunta que nos habla de eso. No sé si puedes, cómo va a responder, pero nos preguntan cuál es el costo promedio por HomePass en sistemas preconectorizados y en sistemas tradicionales con ODF, cables ADSS, cierres y NAPs. Bueno, sí, es una pregunta un tanto compleja para poder colocarle un número, porque depende mucho de la densidad demográfica que se esté atacando o abordando con el sistema preconectorizado. Entonces, eso incide muchísimo. ¿Por qué? No solo por la longitud de los cables ópticos preconectorizados, sino también por la cantidad de cajas y la concentración de cajas y de puertos. Entonces es una pregunta un poco compleja de poder responder así en forma rápida. Sí, lo que les puedo decir es que un sistema preconectorizado, los productos como tal, rondan entre un 15 y un 20% por arriba de los productos como una caja NAP convencional para colocar un cable drop y realizar el conectorizado en campo o la fusión dentro de esa caja. Entonces podríamos hablar de 15-20% por arriba en un sistema preconectorizado sobre el sistema estándar por fusiones, pero como les contaba antes, cuando sumamos el costo de la mano de obra calificada, las fusionadoras, los equipos en calle, el tiempo de trabajo, las horas hombre y demás, el sistema preconectorizado gana por muchísima ventaja. Incluso, ¿por qué? Porque evitamos el factor de error humano. Muchas veces el error humano puede venir derivado de una incorrecta capacitación, puede venir derivado de herramientas que no están en buen estado y en funcionamiento, ya sea una cortadora de fibra que no está trabajando bien, una fusionadora que está sucia. Hay muchos factores que inciden, y en un sistema por fusión normalmente hay que realizar algún trabajo de repetición y de arreglo y de ajuste, con lo cual existen mediciones, certificaciones, idas y vueltas hasta que la red queda a punto para poder operar. Todo esto en un sistema preconectorizado desaparece por completo, porque es un sistema de tipo plug and play. Lo enchufamos y sale funcionando sin lugar a dudas.
Siempre un experto en sus respuestas, Raúl. Acá Muchas gracias. otra. Nos preguntan, ¿utilizar una red preconectorizada puede permitir aumentar el nivel de despleteo o la cantidad de usuarios conectados a un puerto PON? En realidad, no es que va a aumentar respecto al sistema tradicional por fusiones. Lo que sí nos va a permitir es realizar un despliegue de forma rápida, eficiente, y también nos va a permitir realizar el mantenimiento mucho más rápido. Piensen ustedes que en un sistema tradicional, cuando se corta un cable óptico, tenemos que buscar reserva de ambos lados, si esa reserva está disponible, acercarlas, desprenderlas, hacer la fusión y armar el cierre de empalme. Todo eso nos puede llevar 6, 8, 10 horas de trabajo con la red fuera de servicio. Si no existe reserva suficiente, hay que fusionar de ambos extremos, con lo cual la cantidad de horas de la red fuera de servicio aumenta. En un sistema preconectorizado podemos levantar servicio reemplazando el cable en 15, 20 minutos. O sea que no hay forma de competir contra eso. Pero volviendo a la pregunta, cantidad de puertos, lo recomendable es que por cada fibra óptica con un sistema preconectorizado se conecten hasta 64 abonados. En algunos lugares del mundo se están utilizando hasta 128, pero lógicamente vamos a tener acotado el ancho de banda y la velocidad de transmisión que vamos a poder brindarle a cada uno de esos usuarios. Ok, tenemos algún tiempo para algunas preguntas más acá. Nos preguntan Daniel, ¿cuál es su recomendación de equipos planta externa para las redes punto a punto y backhaul? A ver, si comprendí la pregunta, si estamos hablando de equipos, en lo que hace a preconectorizado nos estamos siempre refiriendo a componentes pasivos, ¿sí? Aquí no tenemos absolutamente nada de electrónica. De hecho, esa es una de las virtudes o de las bondades de desplegar una red de fibra óptica, que si está bien diseñada, no tenemos ningún equipo electrónico activo involucrado en terreno, en la calle, como se dice habitualmente. Entonces, eso hace que la red sea más estable y más segura. Si hablamos de tipos de productos, bueno, yo lo que les recomiendo es utilizar productos de marcas reconocidas, de buena calidad y con una expectativa de vida útil no menor a 20 años. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuál es la vida útil de una caja preconectorizada o de un cable? Y la respuesta es la misma que un cable de la red troncal. Ese producto debe vivir 20, 25 años y continuar funcionando sin problema. Gracias, Raúl. Creo que dos preguntas más antes de terminar la presentación. ¿Qué nos puedes decir de la reserva que hay que hacer en el poste con el cable que alimenta la caja CDO en el poste? Bien, muy buena pregunta. Es importante contar siempre con reservas ópticas, aun con un sistema preconectorizado. ¿Por qué? Porque puede surgir la necesidad de relocación, reubicación de una caja CDO o de una caja NAP. Con lo cual, si nosotros no tenemos una reserva almacenada de un cable preconectorizado, nos vamos a ver obligados a cambiar ese cable por completo para poder reubicar esa caja. Entonces, las reservas de los cables de distribución se almacenan, en nuestro caso, en unas cruces de reserva dieléctricas desmontables. Son productos muy livianos, muy compactos y que nos permiten almacenar una cantidad máxima de hasta 100 metros de cable de distribución de 5 o 5,2 milímetros de diámetro. Esa cruz, a su vez, se puede utilizar como soporte para las cajas, con lo cual queda en la parte posterior, y de esa manera tenemos menos impacto visual y un trabajo muy, muy prolijo. Perfecto. Ok, una más para cerrar la presentación. ¿Por dónde se empieza para migrar una red a HFC a una red FTTX? Bien, qué buena pregunta. Bueno, yo les diría que lo primero que debemos hacer es un buen relevamiento del área que vamos a cubrir, no solo por los clientes actuales que pueda tener la empresa en servicio
activo con HFC, sino por la demanda potencial que puedan desarrollar a futuro. A partir de ahí se va a definir cuál va a ser la capacidad de la red troncal y subtroncal de fibra óptica y luego, por supuesto, cuál va a ser la ubicación de cada una de las cajas. Estos son pasos importantes y críticos para poder desplegar una red de forma eficiente, sin sorpresas, sin sobresaltos, y que todas las áreas que forman parte de ese despliegue tengan un nivel de cobertura suficiente y con capacidad de crecimiento a futuro. Normalmente la capacidad de futuro que se calcula es entre un 30 y un 50% de la capacidad total de cada caja, y con eso se estima poder cubrir por lo menos los primeros 5 a 8 años de demanda. Pero de vuelta tengan en cuenta que es muy importante este trabajo, porque si tenemos productos con una vida útil de 20, 25 años, de nada sirve que a los 5 o 7 años hicimos mal las cuentas, tener que empezar a reemplazar y ampliar toda la red nuevamente. Así que esa es una tarea bastante difícil de llevar a cabo, pero la ventaja del preconectorizado es que nos permite desplegar redes de forma modular y poder ampliar acorde a la demanda también. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante la consideración y muy interesante la presentación, muy clara, con mucha información interesante para las redes de fibra y los sistemas preconectorizados. Me gustaría agradecer a todos por la participación. Si no logramos responder a su pregunta durante la presentación, Raúl se estará poniendo en contacto con ustedes para aclarar cualquier cosa. Ustedes también pueden entrar en contacto directamente con Raúl y Arctic para cualquier aclaración, cualquier apoyo. Les recuerdo una vez más que esta grabación estará disponible en nuestra página web a los miembros de la asociación, y si ustedes tienen preguntas sobre la membresía o el trabajo que realiza el capítulo latinoamericano de la Fiber Broadband Association, por favor, póngase en contacto y será para mí un gusto aclarar cualquier duda y ofrecer mi apoyo. Les invito a registrarse también a nuestros próximos webinars y una vez más a que se sumen a nosotros en la Fiber Connect a LATAM en la Ciudad de México en octubre. Ahí vamos a tener una agenda muy interesante, la feria, el área de exposición con mucha cosa, mucha tecnología, mucha novedad, y también Raúl también estará ahí para saludar a todos. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Raúl, ¿alguna consideración final? Bueno, muchas gracias, Edna, a todo el equipo de FBA. Sí, la propuesta nuestra del lado de Arte que quiero transmitirles es que estamos a disposición de todos ustedes para asistirlos en sus proyectos de fibras ópticas, de conectividad y de despliegue de redes. Hay un universo muy amplio en el mundo de productos y de tecnologías, y desde nuestro lado contamos con un equipo muy dispuesto a poder escucharlos y asistirlos en cada consulta y en cada proyecto y desafío que ustedes estén enfrentando. Así que, una vez más, un placer poder comunicarme y transmitirles algunos conocimientos, y estamos a disposición para todos quienes nos necesitan. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Tengan un excelente fin del día y regístrense, por favor, a las próximas presentaciones. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta pronto.